O sea, de Calviño no se fíe, porque ella está a lo que está, a sus negocios, ¿verdad? Y pensemos más bien en qué narices hacemos, Juan Iranzo. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿esto es necesario realmente? No, esto ha sido un gravísimo error, porque lo que se está produciendo clarísimamente es la ley del péndulo. El Banco Central Europeo y también la Reserva Federal, pero se adelantó la Reserva Federal, tardaron muchísimo en reconocer la inflación. Aquí, desde hace 2 años y medio, venimos anticipando en los diferentes programas y, sin embargo, no reaccionaron hasta el año pasado. Y lo que se está produciendo es la ley del péndulo, es decir, pasar de un extremo a otro, de unos tipos de interés del 0% al 4,5%, con unas subidas excesivas para conseguir el objetivo deseado. Porque la pregunta fundamental es, ¿y por qué esta subida de tipos de interés para luchar? Deseado, efectivamente. Efectivamente. La idea es que la política monetaria, y yo también lo creo, sirve muy bien para detener la economía, para desacelerarla, no para impulsarla. Y en este sentido, si tú subes los tipos de interés, tú haces más caro el crédito al consumo. Por tanto, la gente consume menos. Además, haces más atractivo el ahorro y, por tanto, ahorras más y consumes menos. Encareces la inversión y, por tanto, se invierte menos. Encareces el crédito hipotecario y, por tanto, se compran menos viviendas. Y eso significa que el Producto Interior Bruto crece mucho menos. Pero eso hay que hacerlo de una manera muy dosificada e inteligente. Vamos a ver, si tú limitas el crédito al consumo, si tú limitas las facilidades para la inversión y limitas todas esas cosas, lo que haces es que la economía entre en una fase depresiva que hace que la gente pueda ahorrar menos porque gana menos. Bueno, efectivamente, hay más paro, etcétera. Y eso es lo que hoy, curiosamente, ha reconocido el propio Banco Central Europeo. Porque a la vez que subía 1/4 de punto los tipos de interés hasta situarlos en el 4,5%, ha anunciado las perspectivas de crecimiento e inflación y las ha revisado absolutamente a la baja, las expectativas de crecimiento para la Unión Monetaria. Ha bajado al 0,7% para este año, que es un crecimiento mínimo, con países en recesión como Alemania, probablemente Italia. Es decir, ya ha conseguido de sobra el objetivo deseado hace tiempo, que es meter la economía y sobre todo la demanda agregada en tasas negativas. Y luego, por otro lado, eso sí, alertaba de que la inflación no estaba resuelta, porque ese es el problema fundamental, que ha previsto que solo alcanzará la estabilidad de precios, ese 2% objetivo, en el año 2025. Eso que te iba a preguntar, ¿por qué puedes desear que la economía se ralentice? Porque si se consume menos, si hay menos actividad, los precios deben de bajar. ¿Por qué? Porque hay menos demanda. Entonces, en principio, de lo que se trata es de, por así decir, de limitar la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿verdad? Eso es. Y si los precios estaban subiendo mucho, que se contengan, bien. Pero que no paran de subir. Gravísimo error, y además ya a los niveles actuales no consiguen luchar contra la inflación, por una razón muy sencilla, porque tú lo ponías de manifiesto. Subiendo los tipos de interés, tú lo que haces es reducir la demanda agregada, es decir, luchar contra la inflación de demanda, aquella que se produce por un incremento de la demanda que no va acompañada de la oferta. Pero hay un concepto estructural en la inflación actual del que nadie quiere hablar, y mucho menos los políticos, y que precisamente Alejo y yo hemos comentado en muchas ocasiones, que son los costes, no solo la subida de los costes laborales, del salario mínimo, etcétera, sino sobre todo los costes medioambientales. Europa se está pegando permanentemente un tiro en el pie con los costes medioambientales. Esto es muy importante porque para explicar... Y el gasto público. Claro. Para explicar, claro, ahí es a donde iba yo precisamente, para explicar por qué había tanto dinero en circulación, no es porque haya mucha gente trabajando, produciendo muchas cosas y mucha gente comprando que a su vez gasta, pues seríamos todos felices. El problema es que hay una deuda extraordinaria de todos los grandes países occidentales, enorme, deuda que en buena medida es consecuencia, además, de la imposición de una serie de políticas que gravan, por así decir, todas las fases del circuito económico normal. Es que precisamente, también lo hemos comentado aquí... Es decir, perdóname, y cierro ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que como trato de entenderlo yo, es decir, que ante lo que estamos es ante una abundancia de dinero en el mercado que no beneficia en absoluto al ciudadano de a pie, es decir, a la gente carnal del proceso económico, sino que obedece a otras causas. El dinero... Que nos lesiona también, ¿no? El Banco Central Europeo lleva regalando el dinero desde el año 2000 al año 2021. No, a todo el mundo. Y eso es una barbaridad. Tú no puedes regalar el dinero, porque, entre otras cosas, ha generado una dejación en la toma de decisiones de la política económica de los diferentes gobiernos. Porque si había mucha alegría, no estaban en el momento, en la disyuntiva, de llevar a cabo reformas estructurales profundas. Por tanto, el Banco Central Europeo es culpable de la dejación
de política económica de muchos gobiernos en Europa. Y luego, por otro lado, es que en los últimos tiempos, con una altísima inflación, se está produciendo lo que tú decías, lo que vulgarmente se dice so y arre. Precisamente el Banco Central Europeo trata de parar la economía o desacelerarla cuando menos, y el gobierno, sobre todo el gobierno español, a través del gasto público, que está creciendo espectacularmente y que también lo hemos comentado, lo que está yendo en sentido contrario. Por tanto, está generando un conflicto enormemente importante. Profe, perdona un momento. Pero vamos a ver, ¿el Banco Central Europeo nació para prestar dinero? No, el Banco Central Europeo solo tiene un objetivo: luchar contra la inflación, garantizar la estabilidad de precios en lo que aprecia. Es decir, que el Banco Central Europeo está corrigiendo sobre nuestros lomos el error que él mismo ha cometido, extralimitándose Por eso sus te ha funciones. dicho Juan lo del péndulo. ¿Alguien tiene un calabozo para Lagarde? Pero ahora viene lo mejor que ha dicho la Madame Lagarde. Ha dicho, y ojo con la deuda pública. ¿Ya? Ahora se da cuenta. Ahora. Ha dicho, mucho ojo con la deuda pública, que hay que controlarla. Después de haber dicho caramelos para todos los niños, ¿no? Hombre, por favor. Está precisamente llevando a cabo una extralimitación de la subida de los tipos de interés, precisamente por ese efecto péndulo, por no haber reaccionado a tiempo y por haber estado alimentando la inflación durante mucho tiempo. Y luego lo que sucede es que había mucha competencia en los mercados y, por tanto, a pesar de que hubiera una gran cantidad de dinero en el sistema, la inflación ha tardado mucho tiempo en aparecer, pero desgraciadamente lo ha hecho. Era una invitada ya no esperada. Y luego, por otro lado, insisto, es que quiero insistir mucho en este asunto. Hay una serie de costes medioambientales, de limitaciones, que lo que están haciendo es producir una pérdida de competitividad, sobre todo, por ejemplo, el sector agrario, el sector industrial español, efectivamente, y además pierdes competitividad con otros. Ahora ha ocurrido con nuestro querido arroz de Valencia, efectivamente, por poner el ultísimo ejemplo. Ejemplo de campo. Cuando vaya usted al súper el próximo día, mire las naranjas, por ejemplo, y el origen. Y verá usted qué diferencia de precio hay entre naranjas de Sudáfrica y naranjas de Valencia. Y las de Sudáfrica son mucho más baratas que las de Valencia. Sudáfrica está en el quinto pino de Dios y Valencia está aquí al lado. Explíqueme usted eso. A pesar del coste del transporte. Claro. Pero precisamente esas naranjas tienen unos requerimientos, unas limitaciones medioambientales y unas limitaciones en cuanto a utilizar una serie de productos químicos, etcétera, que no tiene precisamente las naranjas de Nueva Zelanda y que también las vas a comer, o de Marruecos. De tal manera que yo, por supuesto, que estoy siempre a favor del libre comercio, pero en igualdad de condiciones. Y Europa está cometiendo un suicidio para la producción europea y está cometiendo una irresponsabilidad respecto a las producciones externas. Bueno, este es el programa general. Ahora vayamos de Texas abajo y nunca mejor dicho a su casa de usted y a la hipoteca y todo eso. Hay mucha gente que todavía no se ha pasado a variable porque no ha podido. Perdona, fijo porque no ha podido. Porque los bancos es verdad que no te lo ponen fácil. Tú tienes una hipoteca variable, te quieres pasar a fijo y no sé qué, y bueno, o sea, es un mareo. Para empezar, es un mareo la aplicación. Yo lo entiendo perfectamente, pero tenían que haber seguido los programas del Toro Televisión, porque desde hace 3 años lo hemos dicho por activa y por pasiva, porque era imposible que los tipos estuvieran en el 0%. Yo no los veía en el nivel actual, pero nunca en el 0%. Afortunadamente tengo una buena noticia, creo, Esta va a ser la última subida. O sea, hay que fiarse de lo que ha dicho Lagarde. Sí, porque ya ha detenido la economía. Ahora lo único que puede provocar es una recesión, que sería gravísimo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otro factor, que el Euribor, que es la referencia fundamental que se utiliza en los créditos hipotecarios, ya había anticipado que los tipos de interés se situarían en estos niveles. Por tanto, está en el 4,1, que es una barbaridad, pero yo no creo que siga subiendo. Y luego, por otro lado... Es que últimamente, cada vez que alguien dice eso, y mira que tú, en fin, aquí has avisado de todo, pero da un poco de cosas. El profesor Iranzo es de confianza. No, sí, pero no tiene la bola de Lagarde. Hombre, evidentemente no tengo la bola de cristal, pero yo creo que va a ser muy difícil que se justifique una recesión generalizada en Europa con mayores subidas de tipo de interés, que además, y vuelvo a insistir, que es lo más grave del asunto, sirve para luchar contra la inflación de demanda, que ya está controlada, pero no contra la inflación estructural de costes. Y ese es el problema fundamental. Bueno, seamos valientes. Explica básicamente los dos conceptos, anda, para que los entienda. Sí, la inflación de demanda, vuelvo a repetir, es que un incremento de la demanda, si no va acompañado de una subida a la oferta, si yo estoy comprando naranjas y no hay en el mercado naranjas, cada vez van a ser más caras. Es el cruce entre la oferta y la demanda. Sin embargo, la inflación de costes se produce por la subida de los costes de producción. La gasolina... La energía ha sido el factor fundamental, y los impuestos, y
los costes, vuelvo a repetir, medioambientales, que son impuestos, pero también son diferentes tipos de restricciones que hacen que la producción sea mucho más cara. Después hay algún otro factor exógeno, como una guerra, ¿no? Ya. Y sequía, por ejemplo, el caso de los alimentos, ¿no? De ciertos alimentos. Sí. Pero en lo que se refiere a los mecanismos puramente económicos, son los que Juan nos ha explicado estupendamente. Iván, Miguel... Yo me voy a unir un poco al asunto, que desconozco bastante, pero yo quisiera que abundara un poco en el asunto de la deuda. ¿Qué repercusiones puede tener para España? Porque claro, hombre, la deuda que tenemos es abismal. Efectivamente, ya se ha producido una subida espectacular de los tipos de interés, porque hay que recordar que, nuevamente, dentro de esa alegría de caramelos para todo, tú pagabas por comprar deuda. Los tipos de interés eran negativos en las letras del Tesoro, que era una situación kafkiana, que desde el punto de vista conceptual costaba mucho entender. Yo ponía el ejemplo, y lo he dicho aquí también en muchas ocasiones, que era ir en este caso, al zapatero, comprar unos zapatos y que él te pagara por llevarte los zapatos, que es una barbaridad conceptual. Pues eso es lo que sucedía. Entonces se ha producido un incremento de la deuda espectacular en todo el mundo, y hoy lo ha reconocido la OCDE. Bajó en términos porcentuales de PIB en el año 2022, porque creció bastante el PIB, y vuelve a subir en términos de PIB, y tenemos un problema a nivel internacional. Y a nivel español, espectacular. Alcanzamos el punto máximo en el 123%. El PIB ha subido, y sobre todo en términos nominales, es decir, metiendo los precios, la inflación, y ha bajado al 112,3%. Pero en cualquier caso, hay que reconocer que es el nivel más alto reciente de la historia, salvo ese punto de 1,23%. En el momento pre-COVID, y ya la deuda era altísima, era el 98%. Podemos tener un problema a largo plazo, y si los tipos siguen subiendo, de solvencia. No creo que se vaya a producir, pero hoy por hoy lo que provoca clarísimamente es que una parte importante del gasto público va a pagar el 3,5% de los intereses de la deuda, unos 40.000 millones de euros al año. Hemos vivido unos cuantos años prácticamente sin inflación. 20 años. Y yo pensé de verdad, y lo he escrito, que ya no iba a llegar. ¿Por qué? Porque la inflación de demanda se había resuelto en gran medida con la introducción de los mercados internacionales de servicios, no de bienes. Los bienes apenas generaban inflación desde hace muchos años, porque había comercio, pero sí de servicios. Y con las telecomunicaciones se pueden prestar muchos servicios, servicios profesionales en tiempo real con miles de kilómetros de distancia. Lo que sucede es que como consecuencia del COVID se puso básicamente de manifiesto que había muchos cuellos de botella en algunas producciones. Por tanto, esa oferta ya no respondía. Y luego, por otro lado, se han producido incrementos de costes muy importantes, insisto, energéticos, regulatorios, fiscales y medioambientales, porque hoy la OCDE también, hoy ha estado inspirada la OCDE, ha dicho precisamente que la subida de la presión fiscal en el año 2021 en los países de la OCDE fue del 0,6%, la más alta de los últimos 30 años. Pero también decía, pero es que en España ha sido 3 veces más. Sí. Esto es la otra, sí, no, en España es una cosa descomunal. Aquí estamos fritos a impuestos. Antes de despedir, dos o tres cosas que me parece que es importante que todo el mundo entienda. Es decir, que cuando el gobierno blasona del crecimiento, en realidad es una cifra de crecimiento que no significa que estemos produciendo mucho y nuestra economía vaya muy bien, sino que eso es, por así decir, una caja, ¿verdad?, en la que has metido un montón de cosas, buena parte de ellas malignas. Y sobre todo porque hay que recordar que en el año 2020 la economía española cayó un 11,3%, que fue la mayor recesión de todos los países de la OCDE y la segunda del mundo. Y por tanto, claro, pero fuimos los que más caímos, porque aquí lo hicimos muy mal, porque aquí cerramos en exceso la estructura productiva, porque aquí no hicimos nada para mejorar la eficiencia. Y luego, por otro lado, se produjo un efecto rebote. Pero ojo, también alerto aquí al día 18. El día 18 parece ser que se va a producir un milagro, según algunos economistas cercanos al gobierno. Va a haber una revisión por parte del INE, y algunos dicen que en lugar de ese efecto rebote del 5,5% en el 2021 y el 2022, el crecimiento podría llegar a haber sido del 7, 8, 9%. Atención, que puede ser algo parecido a lo del paro que hemos comentado aquí tantas veces. Eso es maquillaje. Tiene toda la pinta. No, hombre, pero ¿por qué crees que cambiaron al director del Instituto Nacional de Estadística? Sí, porque básicamente es que se han modernizado las fuentes. Aquí nos conocemos todos. Ya, se han modernizado las fuentes, ¿no? Pero ahora son de aluminio las fuentes. Pero atención al día 18, porque puede haber sorpresas que hay que explicar. Igual que aquí también hemos explicado permanentemente que el paro probablemente está 4 puntos por encima del oficial. Claro. ¿Por qué han nombrado a Pumpido presidente constitucional?
¿Por qué está Tezanos en el CSI? Consejo de Los lisencos, son los lisencos del claro. Centro de Estudios Sociológicos. Centro de Estudios Sociológicos. ¿Por qué? Pues, como dijo ese, pues eso. ¿No? Dijo, pues eso. Teresa Gómez, última pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta porque me han dicho que te la haga, entonces te la quiero hacer. A ver, en los últimos meses hemos visto, incluso años, que el incremento de las viviendas a la hora de comprar una vivienda está por unos costes muy elevados con respecto a años anteriores, ¿no? Y mi pregunta, claro, para esto tendríamos que tener una bola mágica de cristal, ¿no? Pero más o menos, ¿cuándo se prevé, o si se prevé, que van a empezar a bajar ese precio de la vivienda, sobre todo en Madrid, que están los precios por las nubes? Pues hay que esperar. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? Pues bastante, por una razón muy sencilla, porque efectivamente, a pesar de la subida de los tipos de interés y por tanto del coste de la hipoteca y en definitiva del coste de la vivienda, la oferta está bastante contraída frente a lo que ocurrió en el año 2008, que teníamos 1 millón de viviendas a la venta sin vender. Sí, pero esto es por